Muy buenas noches, amigas y amigos. Hermoso sábado, 25 de marzo de 2023. Bueno, y después de disfrutar un montón de bellísimas canciones, vamos a hablar de un tema súper interesante. Ya le espero a mi entrevistado en esta noche. Estaríamos hablando respecto a la situación del idioma guaraní. Es por la eliminación de que ha sido objeto el guaraní del estudio para la lengua, de lengua y cultura guaraní del Paraguay. Para que el profesorado se saque del Ateneo. Entonces, hoy vamos a hablar con alguien súper importante del idioma guaraní. Hola, profe, ¿qué tal? Ya mis compañeros ya me comunican. Buenas noches. ¿Y qué tal, profe? Ya está en línea nuestro invitado. Genial, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Ella pa Moejara, David Galeano Olivera. Ella pa. Y por mí te andé, doña Graciela, vete y yo para vete a ver. Ay, pero un enorme honor y un privilegio hablar contigo, querido Moejara. Y queremos hablar un poquito de este tema que ya le adelanté a la audiencia. Esto que pasamos en la semana, y que nos comentes. El MES eliminó la formación de docentes de guaraní. Asimismo, señora. Nuestro idioma. Asimismo, señora. En realidad, yo hago siempre la aclaración de que lo que llamamos el curso básico, que es otro curso, el de la licenciatura, el de la maestría y el doctorado, continúan normalmente con mucha fuerza y sin problemas. Sí, el curso que clausuró el ministerio es el profesorado de lengua guaraní, que como instituto de formación docente dependía del ministerio. Y una eliminación que hasta hoy ni idea tenemos por qué. Sabemos que el ministerio creó un nuevo profesorado donde inclusive se reduce el ámbito de la enseñanza del guaraní ya solamente para el tercer ciclo de la educación escolar básica y la media. Ya no es el título de profesor de lengua guaraní así amplio que nos permitía a nosotros poder trabajar en escuelas, colegios, más todavía tratándose de un idioma oficial, amparado por la ley de lengua, señora. Y esto ocurrió y generó una reacción tan fuerte de la ciudadanía, al punto que paraguayos en el exterior, intelectuales, municipalidades, todos se pronunciaron pidiendo la reposición de este profesorado. Y justamente yo también aprovecho, señora Graciela, a usted, a Entre Todos, allá la profesora Julia, en fin, a Radio Ñandutí por este espacio, donde nos está dando la posibilidad también de contarle a la gente que estamos en esta situación y que este lunes a las 9 de la mañana en el Palacio de Gobierno, con la intervención personal del propio presidente de la República, se hace una reunión con la gente del ministerio para encontrar una solución ante el clamor de tanta gente, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuáles serían los motivos de esta decisión que había tomado el MES? Y hasta ahora no sabemos. Nosotros no tenemos ninguna comunicación del por qué se eliminó el profesorado. Siempre tendría que haber un motivo. Más todavía, señora Graciela, una cuestión sabida por mucha gente en la audiencia, también por usted, allí por la profe Julia. El Ateneo desarrolló este curso de profesorado por espacio de 31 años hasta su eliminación ahora. Y formó en total más de 30.000 profesores para el Estado paraguayo, sin que al Estado le haya costado un solo guaraní. Nunca nadie dijo esto está mal, no funciona, los egresados son malos. Por el contrario, los cursos del Ateneo fueron declarados inclusive de interés municipal por todos los municipios, que siempre vieron como una oferta académica muy importante para sus comunidades. También los gobiernos departamentales declararon de interés departamental, el propio Parlamento Nacional declaró de interés nacional, incluso la Cámara de Senadores rindió un homenaje al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní por el trabajo de formación de profesores. Así es que con todo eso de por medio,
Nunca hubo ningún tipo de fundamentación. Nos llamaron, nos dijeron, bueno, de ahora en más, esto ya no corre. El ministerio empieza un nuevo profesorado. Este nuevo profesorado, lastimosamente, ahora el propio ministerio comunicó, hoy está en 9 institutos, en nueve institutos de formación docente. Nosotros tuvimos en 100 en todo el Paraguay. Y nos muestra una situación muy, pero muy lamentable. Apenas 9 instituciones ya hoy que están aplicando este nuevo profesorado que inclusive mutiló la figura del profesor de lengua guaraní, porque ahora ya solamente se reduce al tercer ciclo de la escolar básica y de la media. ¿Qué situación lo dejará? ¿Y qué incidencia podría tener esta situación en la formación de los estudiantes respecto a nuestro idioma? Y señora, solamente para que todos tengamos una referencia, el 40% del Paraguay sigue siendo monolingüe guaraní. Hay 80.000 cargos docentes, nosotros conseguimos llegar a 30.000 en un esfuerzo, yo diría hasta sobrehumano. Hay gente que hizo el curso básico y en estas condiciones las posibilidades de fortalecer la lengua guaraní lastimosamente se reducen, inclusive corremos el riesgo de aquí a un tiempo a que esto pueda ir de mal en peor. Y es una verdadera pena. Cuando que, por ejemplo, usted va a la Argentina y va a encontrar cursos de guaraní en Jujuy, va a encontrar cursos de guaraní en Corrientes, en Misiones, en Rosario, en la UBA de Buenos Aires. Usted va al Brasil y va a encontrar en la USP, en la Universidad de São Paulo, acá en la UNILA, en la frontera en Foz de Iguazú, en la Universidad de Dourados, nada más y nada menos que en la Universidad de París, en Francia, en España, en Alemania, y sin embargo acá, lastimosamente, y coste que no es la primera vez, señora, ya en el año 2013 se había eliminado el guaraní del tercer curso de la media cuando son los colegios, y porque tuvimos la obligación de salir a manifestarnos, a llevar pancartas, a hacer de todo, cosa que en un país donde el idioma guaraní es idioma oficial jamás tendría que haber ocurrido, pero estamos en esta y estamos peleando. Estamos peleando parados, firmes y con la frente en alto. No se ven claras las intenciones del MES para esta eliminación, ¿verdad? Ninguna. Nosotros por lo menos, nosotros nunca recibimos ninguna comunicación del por qué clausuraron este curso que, repito, para nosotros era exitoso llegar a tanta cantidad de gente y sobre todo sin que el Estado haya tenido que invertir nada. Y lo otro que nos preocupa es que esto genera una monopolización, es decir, solamente ya existe un curso que se puede estudiar, pero nos llama la atención que en la contracara, sin tener nada en contra de los idiomas extranjeros, por ejemplo, en la grilla de ofertas del ministerio hay 5 alternativas para estudiar inglés, el profesorado de lengua inglesa, que no es para el tercer ciclo de la escolar básica y la media, es profesorado de lengua inglesa, así abarcante, lo que antes era el nuestro. Así mismo es. Y bueno, ¿cuál sería el centro de la problemática actual en el idioma guaraní? ¿Cuál es la problemática? Y sobre todas las cosas, en este caso, hay todavía una gran deuda del Estado paraguayo en la formación de recursos humanos, en la actualización de los libros. Hay una crítica que nosotros le hacemos al propio ministerio, siendo profesores de guaraní, desde el año 1998, diciéndole que el modelo que ahora se está aplicando no es el correcto. No perdamos de vista que el ministerio hace los programas de estudios, el ministerio impone la aplicación de esos programas que no dieron resultados. Y ahora nuevamente para este nuevo modelo, obviamente se habrá pagado a mucha gente por elaborar el material y sin embargo apenas llegó a 9 institutos que ni siquiera sabemos cuáles son. Entonces, esa es la problemática que hoy tenemos, una situación bastante delicada que generó la reacción, que es lo que más nos pone contentos y nos muestra que tampoco estábamos equivocados, porque si no hubiéramos tenido razón, tanta gente no se hubiera pronunciado a favor de este profesorado. Y eso nos da la pauta de que hoy en día el guaraní es un idioma tan importante para todos, para los jóvenes, para los adultos, al punto que todos se están pronunciando pidiendo una solución para esto. Y es
notable cómo ahora la gente joven, los niños, usan muchísimo el guaraní. Muchísimo estamos usando. Esto va cambiando, cada vez más se usa más nuestro idioma para todo, Eso es, en todos los ámbitos. es algo que yo Así es. tengo que reconocerle a usted, señora, a la profesora Julia. El trabajo de 22 años de Entre Todos siguió esa misma línea, ¿verdad? Una línea donde a pulmón, buscando auspiciantes, sin tener ningún tipo de soporte del Estado, esforzándose. Ustedes están llevando adelante un programa de jerarquía, un programa que promueve lo nuestro, que sobre todas las cosas rescata del olvido a tantos artistas con cada homenaje que semanalmente ustedes les rinden. Y obviamente eso está bañado de idioma guaraní, que es lo importante. Así es, porque es tan complejo en nuestro país todo. Las cosas buenas siempre pareciera ser que le ponen ahí el palo a la rueda, pero en fin, tenemos que seguir luchando, Guajara. ¿Y qué alternativas de solución propone el Ateneo al MEC? Y nosotros le pedimos al MEC que mantenga este profesorado al lado del que creó el ministerio y que en un mercado de libre competencia, ¿verdad?, el estudiante pueda elegir dónde quiere estudiar. Si quiere estudiar con nosotros, que venga al Ateneo, y si quiere ir a lo del ministerio, que vaya a lo del ministerio. Es notable, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, tenemos una institución, más de una en realidad, que enseña la lengua inglesa, son instituciones privadas, todos conocemos, ¿verdad? Hay también para el francés. Sin embargo, en el caso nuestro, una institución paraguaya que se maneja por autogestión, hoy en día tiene cerrado el camino. Y lo que pedimos concretamente es que nos den la posibilidad de correr allí en forma alternativa. Y repito, que en un mercado de libre competencia la gente pueda elegir, porque finalmente hay otras instituciones privadas, hay universidades privadas, hay institutos privados, hay colegios privados, y nos llama la atención el por qué nosotros no podemos estar en el mercado hoy, ofreciendo algo. Y como decís, no le cuesta nada al Estado, es notable. Pareciera ser que necesitamos crear problemas, pero bueno, como digo, tenemos que seguir luchando. Y, Guajara, ¿qué pedido querés hacerle a nuestros oyentes, a nuestra distinguida audiencia hoy con respecto a este tema? Bueno, en realidad, más que un pedido, yo creo que lo que tengo que decir es muchas gracias. Agua y Beteo para Bepe, oremos y nures. Vuelvo a repetir, impresionante la cantidad de videos. Hoy vimos de campesinos, señores que están en sus chacras, padres de muchos de nuestros estudiantes desde allí donde están pidiendo que el ministerio reponga, intelectuales, artistas, cuánta gente, y los medios de comunicación y por supuesto Radio Ñandutí, que desde un comienzo también nos estuvo acompañando en esto y ahora en particular Entre Todos. Más que pedir, lo nuestro ya está definido en lo que le dije recién. Queremos continuar en un mercado de libre competencia, ofrecer lo nuestro, que la gente finalmente diga, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? ¿No vale la pena? Nadie le contrata a los del Ateneo. ¿Vale la pena? La gente va a seguir contratando. Por supuesto. Claro, la competencia es buenísima. Y bueno, con el deseo, profesor, de que podamos hacerlo mejor con nuestro idioma, nuestra cultura, nuestro arte, nuestra música, le agradecemos infinitamente este momento, esta aclaración, y tenemos, creo que, la mente más abierta para poder apoyar, por supuesto, nuestro incomparable idioma guaraní. Muchísimas gracias, profesor, y muchísimo éxito en las gestiones que están trabajando. Yo sé que va a ser así. Le agradezco y hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Aguille, de Cuñacaraira, Ciela, te maite mío para mañana en Duape, allá que se vete en donde ya jupi, bate, coña neñe, orani. Aguille, te mantendré. Aguille, aunque ya que, Guajara.